Hola amigos, bienvenidos a este sábado cultural que va a tratar un tema que de algún modo lo he tratado muchas veces, yo lo sé. Antes de hacer un programa, cuando tengo alguna duda, reviso en YouTube si no lo he hecho ya, porque he hecho tanto. Y sobre el tema de la felicidad he hecho montones de programas, esa es la verdad, tal como veía la felicidad, tal o cual pensador. En fin, he hecho programas aquí, las hice antes en radio, cuando trabajaba en una radio. Es un tema que ustedes quizás conocen, o sea, que ustedes quizás han visto lo que yo he hecho, pero muy probablemente no. Varios de estos programas sobre la felicidad los hice hace años, 5 años, 10, 8 años, 7 años, lo que lleva este programa. Y también recuerden que yo considero que no necesariamente todos ustedes han visto todos mis programas, ni mucho menos. Así que no me siento especialmente incómodo cuando aparentemente cuando estoy repitiendo un tema. Además que nunca lo hago exactamente igual. Pero había otra cosa, otra razón por la cual quise hacer este programa, y es que ya está disponible mi nuevo libro Para no tirarse por la ventana. Un libro no muy gordo, más bien, no ni flaco, ni gordo ni flaco, que es una reescritura completa de un libro que publiqué hace como 15 o 16 años, en la época en que yo trabajaba con editoriales, no con una editorial propia, y que se llamaba De la felicidad y todo eso, me parece que se llamaba. Entonces yo tomé ese libro y lo reescribí completo. Achiqué muchas cosas, agregué otras, y incluso lo que conservé lo reescribí, lo redacté de una manera más entretenida. Hay muchas cosas que han pasado en estos 15 años que me han pasado a mí también y que me han hecho reconsiderar ciertos puntos. Entonces no es lo mismo que el libro ese, que usted a lo mejor no sabía ni que existía, así que para usted esto va a ser completamente nuevo. Aún si lo leyó, no tiene por qué acordarse entero de él. Esto también va a ser casi nuevo. Y para los que se acuerdan así, con una memoria increíble de todo lo que escribí en ese libro, esto es una reescritura, no es lo mismo, no es exactamente lo mismo, ni mucho menos. Es bastante distinto en muchas cosas, en otras es parecido, obviamente, para no tirarse por la ventana. Entonces, hablarles de este libro que lo empecé a escribir, lo terminé en junio 22, y lo empecé un poquito antes nomás. Soy más o menos rápido para trabajar estas cosas. Bueno, lo tengo a su disposición en el villegas.cl/tienda. Bien, debido a esto, es que me he atrevido a tocar otra vez el tema, pero para darle un poquito de diferencia, lo voy a tratar al revés. Porque tal vez, como lo he explicado, como lo explico en este libro, como lo he dicho en otros programas, o como sea, tal vez la felicidad sea más una palabra que una realidad, pero la infelicidad sí que es algo bien concreto. Tal vez la felicidad sea simplemente no estar infeliz, punto, nada más, no mucho más que eso. Entonces, si uno logra encontrar maneras de evitar algunas, por lo menos muchas de los caminos que conducen a pasar malos ratos, a caer en un estado de infelicidad, se gana mucho. Así que este programa lo voy a dedicar a la infelicidad, que es lo que han dicho distintos pensadores a lo largo del tiempo acerca de la infelicidad. Así que lo veo al revés. Bueno, aquí, en Para no tirarse por la ventana, en el fondo un poco eso. Es maneras de evitarse malos ratos, maneras de evitarse situaciones complicadas, maneras de evadir la opinión ajena, maneras de evadir todas las cosas que tarde o temprano llevan a pasar un mal rato, estimados amigos. Se los digo además no solo por lo que he leído de todos estos caballeros, sino por mi experiencia personal, que yo creo que es la experiencia que comparto con muchos de ustedes. Bueno, partamos con los antiguos, con los filósofos de la antigüedad. Filósofos que yo los he citado muchas veces en mis libros, en programas, y los he citado porque son tan vigentes. Uno no tiene que andar buscando originalidades cuando está comprobado que 2 más 2 es 4, por así decirlo. No necesitamos hurgar más el asunto, darle más vueltas al asunto. Bueno, ¿cómo veía la infelicidad el filósofo Epicuro, que es un filósofo activo en el siglo, si me acuerdo, 3 antes de Cristo, por ahí, en fin, antes de Cristo, en Grecia? Epicuro veía la infelicidad
básicamente como resultado del deseo desmedido, la incapacidad para limitar lo que uno quiere. Y esto es bastante obvio. Una de las causas por las cuales las personas caen en estados depresivos, especialmente los jóvenes que tienen poca experiencia o no tienen ninguna y creen que el mundo es una especie de paraíso o un paisaje abierto a todas las posibilidades, y no es así. Entonces tienen enormes ambiciones, si son poetas quieren ganarse el premio Nobel, cosas como esa. Entonces, lo más probable es que las cosas no se cumplan como uno quiera. Eso es un hecho matemático. De los millones de eventos que nos rodean y de las distintas opciones que se emergen, solo una o dos coinciden con aquello que se necesitaría para que consigamos lo que queremos. Entonces, lo más probable es como cuando uno juega un juego de azar o cuando juega una tómbola. Lo más probable es no ganar, pues. Uno podrá querer ganar, pero lo más probable, uno lo sabe, hay 100.000 números, uno tiene uno, lo más probable es no ganar. Entonces, cuando uno no sabe limitar, cuando uno se pone desmedido, inevitablemente va a frustrarse y la frustración lleva a la infelicidad. No pudo usted conseguir eso. Entonces se derrumba. A los jóvenes les pasa con cosas incluso insignificantes, pero para ellos son enormes. La serenidad es la clave. La palabra griega de serenidad, o más o menos el equivalente, es ataraxia. Hay que lograr la ataraxia. Reducir lo más posible, decía Epicuro, las cosas que uno quiere, los deseos. Limitarlos, ojalá, a los deseos naturales, como son las necesidades físicas, biológicas, o en el caso del espíritu, porque en ese mundo es el que vivimos, no en la pura carne como los animales. Incluso los animales tienen algo de espíritu, diría yo. Poner límite a lo que uno aspira. Aspirar lo que es realizable, lo que está al alcance de nuestros poderes y nuestras fuerzas. Y eso es absolutamente... Una de las cosas que uno no controla, por ejemplo, que no está al alcance de nuestras fuerzas, es la opinión de los demás. La opinión, generalmente mala. Generalmente la opinión de los demás, 9 veces de 10, es mala en un grado mayor o menor. El grado menor es el pelambre en la oficina, el grado mayor es el asesinato de imagen. Entonces, eso uno no lo puede controlar. Es imposible. Si uno hace algo mal, caen los críticos. Si hace algo bueno, peor. Ahí caen los envidiosos encima. Entonces, desmerecer el juicio ajeno, que es una de las cosas que recomiendo para no tirarse por la ventana, desmerecer el juicio ajeno malo y desmerecer el bueno. Son gratuitos, no tienen fundamento, no lo han estudiado usted ni lo que usted hace con detalle. Yo, por ejemplo, tengo una experiencia concreta a propósito de los libros que produzco. Hace muchos años, el segundo o tercer libro que publiqué, inmediatamente saltó un crítico que me detestaba, porque hay una cuestión personal en estos asuntos también, que no había leído el libro, leyó la solapa, creo, e hizo una crítica, hizo una cuestión al tiro. O sea, no se molesta el crítico negativo en explorar realmente lo que uno hizo, sino que la cosa es destruir. Entonces, uno tiene que desestimar eso, porque si no, si uno está pendiente, está dependiente también de la opinión ajena, y la opinión ajena casi siempre va a ser mala. Así que elimínelo, elimine eso, no dé pelota a lo que piensan los demás. Así de simple. Continúo con otros estoicos. Séneca, por ejemplo, romano, Marco Aurelio, emperador romano, hablaban de la infelicidad como el resistirse ante lo que es inevitable. Decían, el sufrimiento proviene de pretender que el mundo se amolde a nuestra voluntad en vez de acomodar nuestra mente al orden del mundo. Por ejemplo, no resistirse y no amargarse porque uno se va a morir, porque eso es inevitable. Y no es tan malo morirse, ¿no? Uno deja de existir, uno deja de pensar, uno deja de todo. No veo qué puede haber de malo en eso. Aristóteles, el gran filósofo académico, podríamos decir, así más racional, un poco más cuadrado, si ustedes quieren, de la antigüedad, vinculó la felicidad, sí habló directamente de la felicidad, que se llama en griego eudemonía, a la realización de la propia naturaleza racional. ¿Qué es lo que es eso exactamente? No tengo muy claro. Pero, volviendo a la infelicidad, dijo que la infelicidad puede deberse también a cosas que uno no tiene ningún control, como, por ejemplo, los accidentes, las cosas horribles, las desgracias. Bueno, eso no tiene vuelta.
En el cristianismo, ya estamos en el siglo V después de Cristo, San Agustín, el primer gran pensador cristiano, dijo que la infelicidad, estamos hablando de la infelicidad hoy día, es la nostalgia de Dios, el vacío de un alma que se ha alejado de su fuente, que sería Dios. Abro comillas, frase textual de San Agustín: nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Interesante pensamiento, uno crea uno o no en Dios. Esto de que hay un vacío del alma, hay una sensación de pequeñez, de insuficiencia. ¿Derivada de qué? Derivada de, bueno, en algunos casos derivada de compararse con quienes le van mejor que a uno, con quienes son más inteligentes que uno, más exitosos que uno. Siempre hay alguien que tiene más de lo que sea que uno. Pero hay algo más profundo que eso, que es, porque incluso los más grandes genios, qué sé yo, también se sentían insuficientes. Porque hay un tope, no importa cuán alto usted suba, hay un tope más allá del cual es como los aviones, tienen lo que se llama un techo. Si usted trata de ir más arriba con ese tipo de avión, con esa estructura aerodinámica, con esos motores, el avión va a entrar en stall, se va a caer, no se va a poder sustentar. A todos los pasa. Y quizás entonces el verdadero referente no es fulanito, que es mejor que nosotros para algo, sino que es esta distancia de lo absoluto, llamémoslo de Dios, esta sensación de lo poco que somos, ese deseo de volver a la fuente. Bueno, así lo veía San Agustín. Voy a continuar con un pensador muy posterior a San Agustín, un pensador del siglo XVII, francés, Blaise Pascal. Pero antes de eso, amigos, les quiero recordar algunas cosas propias de este programa, como por ejemplo Oxibiota. Esto no es para ser feliz o infeliz, sino que es para no oler malos olores en su casa, su primera vivienda o su segunda vivienda o donde sea, o para que no haya mal olor en el restaurante o en el casino. Oxibiota es un polvito que viene, por aquí lo tengo en un sobre, como este, solo que este está sin las ilustraciones porque me lo mandaron de la fábrica, ¿no? Hay un polvito, te lo echa en un recipiente con agua, con 1 litro, pongamos. Al cabo de media hora se ha convertido en una colonia de bacterias aeróbicas, y con esas bacterias que usted vaporiza o echa en distintas partes donde hay malos olores, por ejemplo, el resumidero de la cocina, o cosas como esas, o lo vaporiza en el jardín, se acaban los malos olores. ¿Por qué? Porque estas bacterias que usted produjo en ese cacharro con agua destruyen a las bacterias que producen los malos olores al producir la descomposición de la materia orgánica. Esa es la cadena. Bacterias anaeróbicas, materia orgánica, la descomponen y de ahí viene el mal olor. Si usted destruye esas bacterias, no hay descomposición. Si no hay descomposición, no hay mal olor. Es súper sencillo, muy eficiente. Estas bacterias que usted produjo, invirtió, por ejemplo, en el fregadero o la cocina, se van a estacionar ahí, en los codos de las cañerías, van a crecer, van a prosperar, comiéndose a las bacterias que producen malos olores. Santo remedio, estimados amigos. Continúo con el suplemento Vito. Esto es para sus mascotas. Sus mascotas a usted seguramente les da pellet, pero si usted agarra el suplemento Vito y le echa una cucharadita de té al pellet normal, se convierte en un pellet premium, hiper, super. Y su mascota, o sea, su ser querido, va a estar sano, no va a ir al veterinario, no va a estar de repente arrinconado ahí, pasivo, y usted dice, ¿qué le pasa a este niño? Va a estar bien, va a estar mejor con el suplemento Vito. ¿Dónde se obtiene? Prácticamente lo tienen todas las mascoterías, o entre al sitio y encárguelo ahí. Sigo con María Imoveis Floripá. Ese es un Instagram. María Imoveis Floripá, pero hay otras direcciones para contactarse. Estos son corredores inmobiliarios chilenos, pero que trabajan en Florianópolis, Brasil, donde hay un boom inmobiliario. ¿Qué significa esto? Que si usted compra una propiedad en Florianópolis, las que ellas tienen en el catálogo, María Imoveis Floripá, usted va a estar haciendo una inversión muy rentable. El año 24, las rentabilidades eran de entre el 30 y el 40%, casi una grosería. Así que hay una oportunidad de inversión excelente. Ellos no solamente le ofrecen lo que tienen en su catálogo, sino que lo ayudan en todo el proceso de la compra, la parte comercial, la parte legal, todo. María Imoveis Floripá. Y termino este bloque con los galpones BIM
que usted ubica en galponesbim.com. Esta es una empresa de ingenieros calculistas que se dedican aquí en Brasil y en ¿qué otro país es? México, ¿sí? A diseñar galpones, que no es llegar y llevar, amigo. Un galpón es una cosa complicada, incluso bastante complicada, porque como está abierto un galpón, tienen que calcularse los problemas también de las corrientes de aire, un montón de cosas. Ellos calculan, diseñan el galpón para que usted ahí, con ese diseño, haga un galpón para su taller, un taller fabril, una bodega, un servicentro, lo que sea, bien calculado, bien hecho, que no le va a generar nunca problemas ni con un temporal. galponesbim.com. Haga bien las cosas. Bien, sigamos con Pascal entonces, pues. Pascal es un pensador súper interesante. Por ahí tengo un libro de él, en su idioma original, por supuesto, que se llama Pensamiento, Pensées. Era un hombre muy religioso, un hombre introvertido, un carácter no muy sociable, que digamos. Y él decía que la infelicidad resulta de que el hombre no soporta estar solo consigo mismo. Por eso que es autor de esa famosa frase que yo le he citado varias veces: todos los problemas de los hombres, del ser humano, radican en que no son capaces de quedarse en su casa. Salen a buscar algo y se meten en problemas. Bueno, es lo mismo aquí. No es capaz de estar solo consigo mismo y por eso busca aventuras, sale, inventa el entretenimiento, que es la gran industria de todos los tiempos. Yo creo que la primera gran industria que se montó en el mundo fue el entertainment. Cuando alrededor de una fogata los hombres de las cavernas escuchaban los relatos del tipo que venía de la caverna del lado. El lado a lo mejor era 2 kilómetros, pero para él, en esas épocas eso era una distancia inconmensurable. Entonces, historias de todos alrededor del fuego, escuchando historias. Escuchar historias ha sido siempre la gran entretención, está presente en todas las culturas, el entertainment. ¿Por qué? Bueno, lo dice la palabra, entretener, tenernos entre cosas, tenernos entre un estado de estar solo y otro estado de estar solo, aburriéndonos con nosotros mismos. Hago excepción, no lo dijo Pascal, lo digo yo, de las personas que tienen capacidades intelectuales tan elevadas o tienen una vocación tan poderosa por una actividad que están solos porque están haciendo algo que los absorbe completamente. Incluso una persona que no, sin ser un genio, tiene un interés muy grande por un hobby, que sea lo que sea, o una actividad intelectual X, esa persona puede estar perfectamente sola, pero son minorías. En general la gente sola se empieza a dar vuelta, a prender televisores, a prender radio, agarran el celular, llaman a alguien, oye, ¿a dónde salimos? Se vuelven locos. Así, y eso es infelicidad, ese disgusto de estar, esa necesidad de inventarse panorama, de inventarse, vayamos para allá, vayamos para acá, ¿a dónde vamos a ir este verano? ¿Y a dónde nos movemos? Todo eso, decía Pascal, es infelicidad. Lo dice Pascal. Bueno, ahora vamos llegando a un pensador que yo estimo mucho, que lo he citado y lo he mencionado y he hecho programas sobre él un montón de veces, lo sé, que es Arthur Schopenhauer, un pensador alemán del siglo, nació a finales del siglo XVIII y murió en 1860, el autor del El mundo como voluntad y representación, que decía que la infelicidad está en la naturaleza misma, no solo del ser humano, sino que de toda entidad viviente, porque el núcleo de toda entidad viviente es la voluntad. Entiéndase voluntad no en un sentido consciente humano, sino que esta fuerza vital que lleva a moverse. La voluntad, decía, es ciega, siempre deseando y nunca satisfecha. Por lo tanto, la infelicidad es la condición normal del ser consciente, porque la satisfacción, cuando se obtiene, mata el deseo, pero entonces ahí nace el tedio y luego otra vez el deseo. O sea, decía Schopenhauer que uno oscila entre la insatisfacción del deseo no cumplido y el tedio del deseo cumplido. Nos agitamos en ese dilema. Yo no estoy muy seguro de ese raciocinio, creo que lo he dicho alguna vez, que entre una cosa y la otra hay un lapso de tiempo en el cual uno se hace esperanzas.
La esperanza de que van a ocurrir cosas buenas, la esperanza de que nos vamos a ganar la lotería, la esperanza de que vamos a salir triunfantes, la esperanza de que vamos a obtener eso que estamos deseando, que vamos en camino. Eso no puede dejarse de lado y yo creo que eso es lo que nos mantiene, digamos, sin tirarnos por la ventana. Un pensador un poquito posterior a Schopenhauer y que fue al principio admirador de Schopenhauer y después se puso en una posición contraria es Friedrich Nietzsche, quien dijo, sí, el sufrimiento es inevitable, pero puede transmutarse en fuerza creadora. La infelicidad es el precio de la grandeza. Solo quien sufre profundamente puede afirmar la vida en toda su crueldad. Suena muy lírico, suena muy heroico, pero ¿quiénes son capaces de ser tan heroicos, digo yo? ¿Quiénes tienen la oportunidad de transformar el sufrimiento en grandeza? Suena bien, pero no sé si es tan realista, si es tan práctico, concreto. Luego tenemos otro pensador muy poco conocido, Søren Kierkegaard, que es de un país nórdico, no me acuerdo cuál, pero un país nórdico, me parece. Creo que es danés, pero no estoy seguro. Dijo que la infelicidad es la angustia ante la libertad. El ser humano, decía, enfrentando infinitas posibilidades, se paraliza y se desespera. La infelicidad surge cuando el individuo no se reconcilia con su propia existencia. Bueno, a mí me suena a circular, a un razonamiento circular ese de Kierkegaard, que la infelicidad surge cuando el individuo no se reconcilia con su propia existencia. Bueno, esto es como decir que la infelicidad surge cuando surge la infelicidad, porque en eso consiste la infelicidad, no reconciliarse con su propia existencia. O sea, ha cambiado las palabras. Creo yo que no avanzamos mucho con Kierkegaard. Bueno, vamos ahora a un personaje muy interesante, muy importante, yo creo uno de los grandes pensadores, aunque no tuviera el cartón de filósofo, un gran psicólogo, uno de los grandes pensadores en el campo de la psicología y mucho más que eso, que es Sigmund Freud, quien decía que la infelicidad provenía del conflicto entre las pulsiones, los impulsos que tenemos y la cultura que las reprime. Porque la civilización, decía Freud, exige renunciar a los instintos. De ahí vendría la neurosis. Ustedes habrán visto las películas, quizás han leído los libros, las novelas que se han escrito con este tema o las obras que escribió el propio Freud, en cuanto a que la neurosis de una persona es un deseo reprimido que busca manifestarse, se manifiesta a través de la neurosis, ese comportamiento que llamamos neurótica, en la forma distorsionada con que ese deseo reprimido trata de salir. La neurosis moderna, dice, es el precio del orden social. Bueno, no sé. ¿Usted es neurótico, señora, señor? Yo creo que no soy para nada neurótico, ¿eh? Aunque algunos creerán que quizá, bueno, los demás siempre creen algo malo de uno, ¿eh? Si uno no es facho, es loco, o es neurótico, o es enfermo del mate, o alguna cosa, o es acosador. La cosa es joder. No sé. Los filósofos dirían, no es un problema entre la pulsión y la cultura, sino que es la existencia misma del impulso. Porque siempre este impulso, aunque no haya una estructura cultural, va a encontrar problemas. Uno de los problemas principales del deseo es de que se acaba una vez satisfecho, incluso si no ha habido ningún obstáculo para satisfacerlo. Eso es lo que en el campo de las relaciones eróticas, sexuales, hablan del tristeza post-coitum, la depresión, la tristeza, el disgusto que vendría después que se produjo el orgasmo. Y ahí quizás no hubo ningún obstáculo para llegar a ese orgasmo. Se procedió conforme a la ley, digamos, y se tuvo ese orgasmo. ¿Y después qué? O sea, el problema quizás está en el deseo mismo, no en los obstáculos del deseo, pero eso, a lo mejor las dos cosas también, todo es válido. Sigamos cascando. Vamos ahora a un filósofo, novelista, literato, Albert Camus, quien dijo que la infelicidad moderna es la conciencia del absurdo. Un tema muy importante en la filosofía de Camus, el tema del absurdo. El deseo humano de tener que las cosas tengan sentido, que haya una significación en el mundo,
choca con un universo mudo que no contesta. Los creyentes dirían, o los que dejaron de ser creyentes, un Dios que no responde. ¿Cuántas novelas o cuántas películas no he visto o no he leído donde hay un sacerdote que empieza a perder la fe porque siente que nadie le contesta, que todo lo que hace es vano, que pasan las cosas más horribles, las cosas más injustas, y Dios no dice ni una palabra? Porque el creyente busca sentido en un creador, en un Dios, que en primer lugar da sentido a la vida, porque la vida consiste en volver a Dios, ir al paraíso, dirían algunos de una forma más simple, pero volver al creador. Eso le daría sentido a la creación. Por último, además le da sentido el hecho que alguien la creó, tiene un diseño. Pero si no hay Dios, ¿qué? Todo obedece a leyes mecánicas impersonales que no tienen ningún miramiento con la vida humana. Y entonces, eso. Solo queda, dijo Camus, la rebelión lúcida. Vivir sin consuelo, pero sin rendirse. Que no es fácil. Ahora, abro un paréntesis aquí y meto yo el cucharón. Una de las cosas que ayuda mucho, aparte de los entretenimientos que nos sacan de nosotros mismos y de todos estos dilemas, del absurdo, de que los deseos no se cumplieron, está el entretenimiento, y el otro gran factor está el olvido. El olvido. El hecho de que vivimos no en plena conciencia de ninguna de todas estas cosas que hemos visto, sino que vivimos como un sonámbulo. Ese es el modo de vida normal de prácticamente todos nosotros. Vivimos a medias, medio dormidos. Se nos muere alguien, lloramos a gritos, y el tiempo hace que eso se desaparezca, que incluso se olvide. Y cuando se recuerda ya no golpea tanto. Es eso una de las cosas que nos permite vivir, yo creo, el olvido. Que deja de estar en la conciencia presente. Imagínense ustedes que la conciencia fuera como la memoria de Funes el Memorioso, ese personaje de Borges que tenía todo en estado de presencial, todo lo que había vivido, todo, no podía olvidar nada. Eso es una locura, ese es el infierno. Vivimos en un estado de inconsciencia la mayor parte del tiempo. Se nos olvida todo, se nos olvida nuestras vidas. ¿Cuánto se acuerda usted de su vida pasada? Si usted tuviera que anotar, ¿cuánto se acuerda de los muchos días que ha vivido? Día, hora por hora, minuto, nada. 0,0000000000001. Y es una bendición. Bueno, aquí aparece otro psiquiatra muy conocido, yo lo conozco también, tengo libros de él, Viktor Frankl, que escribió desde los campos de concentración, era judío. Dijo que incluso en el sufrimiento extremo puede hallarse sentido, y eso basta para resistir la infelicidad. Bueno, él halló algún sentido, probablemente pensando sobre eso. De hecho, yo en este libro justamente, que les muestro de nuevo, perdónenme, pero quiero que ustedes me lo compren, en alguna parte, en uno de los capítulos hablo de las virtudes de escribir. Y les recuerdo aquí de que eso era un ejercicio no solo de periodistas o de escritores, sino que todo el mundo escribía en el día, iba escribiendo lo que había hecho, que es la verdadera forma de vivir lo que se vivió, porque si no, se pierde. Uno, digamos, vive así como papando moscas, como también dicen, ¿eh? Como tragando moscas. Bien, así que probablemente este señor Frank le dio sentido. No es que la vida tenga sentido, le dio sentido. Uno puede darle sentido a las cosas. Uno se crea una meta, voy a escribir un libro sobre tal cosa, y eso le da sentido al tiempo que se demora uno en escribirlo. A mí me pasa personalmente cuando termino de escribir un libro, inmediatamente me pongo a pensar en qué otro escribo, da lo mismo si lo voy a publicar o no. Porque eso es lo que le da sentido a mi día a día, a cada día. No puedo imaginarme un día en que simplemente me limito pasivamente, aunque sea un proceso activo, a leer lo que otros escribieron. O a sacar problemas de ajedrez. Quiero hacer algo más. Entonces uno puede crear sentido. Uno puede ordenar las cosas de forma que tengan una dirección. Y para que tengan una dirección tiene que haber una meta. Eso es lo que genera la dirección por implicación. Bueno, ya, volvamos a gente más importante que yo. Otro pensador, literato, Cioran, llevó las cosas al extremo. Dijo, la infelicidad es la condición natural de la persona lúcida. Pensar demasiado es un veneno lento.
Solo los superficiales son felices. Esto me recuerda, ustedes se acordarán, esa sección de la Biblia que se llama el Eclesiastés, que es la parte que para mí es más interesante, donde casi del principio se habla de que la sabiduría es pura vanidad y quien sabe más, quien entiende más, sufre más. Bueno, está diciendo más o menos lo mismo Cioran. Yo no sé, todas estas cosas tienen varios ángulos, ¿no? Esto de que la lucidez produce infelicidad. Sí, si esa lucidez consiste en un momento dado, porque vivimos en el tiempo, en pensar en las brutalidades que cometemos los seres humanos con nosotros mismos, con la naturaleza, con todo, para empezar a hablar. Ser lúcido respecto a lo ingrato que es la gente, lo traidora que es la gente, lo estúpida que es mucha gente, claro. Pero también la lucidez en un momento dado puede ser de lo contrario. Uno puede ser lúcido, o sea, puede estar viendo con el intelecto la belleza o sintiendo la belleza de una pieza musical, a ver, el arte de la fuga de Bach, o estar admirando y feliz de ver el pensamiento inteligente de un pensador que uno está leyendo en ese momento. La lucidez puede ser lucidez también de lo bello, de lo maravilloso, de lo fantástico que hay en el mundo que ha producido incluso el hombre, o algunos hombres por lo menos, y algunas mujeres también, por supuesto. De veras que hay que mencionar a los dos sexos ahora, si no uno se convierte en machista. Cuando digo hombre, yo como viejo que soy me refiero a la categoría general de humanidad. No estoy haciendo sexos con esto, no soy sexista. Así es que, amigos, quiero recordarles, antes de volver a mi libro para contarles un par de cosas, recordarles el arquitecto Diego Sándor, que los está esperando en la región de los lagos para construir o remodelar en el estilo de él, que hace casas muy interesantes, muy en sintonía con el ambiente, muy racionales en su diseño interno, pero al mismo tiempo muy gratas de vivir. No es meramente un mecanismo frío, eficiente. Son casas calentitas, cariñosas, ricas. Diego Sándor, ahí están los contactos, arquitectodiegosandor.com, etc. Continúo con MKI Industrial, mki.cl, una empresa de marketing para industrias que quieran que sus productos no solo sean conocidos, sino comprados. El marketing de ellos va más allá de poner anuncios, toma los pasos adicionales que se requieren para que su producto sea adquirido, para que tenga éxito con su producto. mki.cl, marketing industrial. Y termino con una empresa chiquitita, muy amorosa, que es la que fabrica el champú con que me lavé hoy día en la mañana, rosabergamota.cl, puros productos de tocador, champú, acondicionador, fragancia, cremas, rolón, todos con sustancias naturales, todos muy ricos, todos sin productos químicos que puedan producir algún problema. Usted los puede comprar de a uno, usted puede comprar de a varios, en unas cajas, usted decide lo que viene en cada caja. rosabergamota.cl, y si dice que llegó ahí porque supo de ellos por mí, por este canal, creo que tienen todavía un descuento del 10%. Creo. No estoy seguro, pero no cuesta nada averiguar. rosabergamota.cl. Bueno, yo fui, no sé si feliz, pero estuve bien. Me sentí contento, tranquilo, mientras hacía este libro, que es una reescritura total y completa del que escribí hace 15 años atrás. Porque yo cambié, porque yo aprendí, porque no ceso de leer y aprender y de vivir y por lo tanto tener nuevas experiencias, porque pasaron tantas cosas en estos 15 años que enriquecieron mi experiencia como la de todos ustedes, porque entiendo más lo que la gente quiere leer, el tiempo que tienen para leer, etc. Y por eso saqué este libro, donde me di el gusto de agarrar un texto antiguo mío, mirarlo y hacerlo mucho mejor. Eso es una fuente de satisfacción para mí muy grande. Así que yo me divertí mucho escribiéndolo y yo creo, antes de hacer este programa, le releí algunos capítulos con el temor que uno siempre tiene cuando llega un libro a la imprenta de que, bueno, encontré un par de pifias
de imprenta, o más bien dicho, de la edición, pero mínima, una o dos nada más. El libro quedó bien, está bien hecho, no hay problema. Y me entretuve leyendo mis propios textos, cosa que es raro, porque en general el escritor, cuando lee sus propios textos, lo único que hace es encontrar errores, cómo podía haberlo hecho mejor. Aquí lo encontré bastante bien. Quizás si hiciera una tercera versión lo haría todavía mejor, pero quedó muy bien. Y ahí estoy yo asomado en una de las ventanas de mi casa, haciendo como que me voy a tirar. No pienso tirarme por la ventana, porque no soy un hombre que vivo en la infelicidad, todo lo contrario. Yo creo que soy feliz hasta donde puede ser feliz una persona. Miro a mi alrededor y digo, no me duele nada, no tengo ninguna familiar mío está con problemas en este momento, estoy comiendo, tengo una cerveza en el refrigerador, estoy escribiendo un libro, tengo visitantes en mi programa, quizás menos, quizás más, pero tengo visitantes, no tengo de qué quejarme. Y si fuera creyente diría, gracias Dios mío. De repente le agradezco a las paredes que digo, gracias, gracias, gracias. Y mientras yo pueda escribir, mientras pueda pensar, mientras pueda leer, mientras pueda jugar ajedrez, mientras pueda escuchar a Bach y a Mozart y a Haydn, me tengo que declarar un hombre feliz. Así que aquí están mis fórmulas, amigos, que son fórmulas que no son propiamente mías, muy pocas, más bien los desarrollos son míos, pero aquí estoy, por supuesto, alimentándome de lo que he leído de otros pensadores, de pensadores de verdad. Yo soy un mero divulgador. Así es que les recomiendo para no tirarse por la ventana. Y ahora, para no tirarme yo por la ventana, me voy a ir a buscar una cerveza. Tengo unas que me están esperando en el refrigerador. Así es que, ¿por qué no? Why not? Y mañana, domingo, no sé, pero buscaré, como de costumbre, algo que sea de interés para todos ustedes, que los entretenga, que los informe de repente, que los interese en un tema nuevo, que les permita redescubrir un tema que tenían olvidado. Esa es mi única ambición. Ustedes ven que bien limitada, ¿no? No pretendo inventar la pólvora, pretendo que ustedes le prendan fósforo a la pólvora. Y eso sería todo. Nos estamos viendo mañana. Chao.